Pues ya estamos de vuelta después de esa pausa publicitaria y antes de seguir analizando los temas de la actualidad del día, permítanos otra recomendación, porque en Naturhaus ayudan a sus clientes a adquirir hábitos alimenticios saludables para que alcancen su peso ideal y mejoren su calidad de vida. Todo ello acompañado de suplementos a base de productos naturales que ayudan a conseguir el objetivo de una manera sana y eficaz bajo un asesoramiento dietético gratuito. Dispondrá de un programa de cita regular y gratuito con un nutricionista que hará un seguimiento de su caso de forma permanente. Será su guía durante todo el proceso para que consiga su peso saludable y será también su apoyo emocional. Su nutricionista le irá adaptando su plan de alimentación personalizado a medida que vaya avanzando en el tratamiento para asegurar que se mantiene la salud y alcanza los resultados deseados. Pida cita en su centro más cercano o, si no hay cita online, lo puede hacer también en www.naturhaus.es. Y hecha esta recomendación, seguimos con la actualidad del día, porque 491 personas fueron condenadas en 2021 en España por delitos de agresión sexual. De estas, 267 tienen nacionalidad española, lo que equivale al 54,38%. Y por otra parte, 224 son extranjeros, y eso hace el 45,62% del total. Dentro de este grupo destacan 93 africanos, el 20%, cuando demográficamente los originarios de ese continente tan solo representan el 2,4% de la población residente en España. En comparación con años anteriores, esto supone un claro auge de los delitos de agresión sexual. Y es que en 2020 se produjeron 428, de los que 238 fueron perpetrados por españoles y 190 por extranjeros, lo que supone el 44,39% del total. Hace tan solo 5 años, en 2017, este porcentaje era del 42,38%, dentro del cual el 13% de los agresores eran africanos. Si dentro de los delitos de agresiones sexuales se considera el más grave, el de violación, los datos son parecidos. De las 46 condenas por violación emitidas en 2021, 22 respondieron a españoles frente a 24 cometidas por extranjeros, lo que hace el 52,17% del total de delitos de violación. Esto significa que el 11,39% de la población, 5,4 millones de personas, sobre 47,4, comete más de la mitad de las violaciones. Hace unos meses ya desde Vox, en concreto, el señor Espinosa de los Monteros, que se me había ido el nombre, discúlpenme, en una conexión, una comparecencia en el Congreso de los Diputados, creo recordar, y también en varias conexiones con diferentes cadenas de televisión, recordaba estos mismos datos, que los que yo he leído, por cierto, corresponden al Instituto Nacional de Estadística. Son, por tanto, datos oficiales. Otra cosa es que el Gobierno de la Nación oculta la nacionalidad de los delincuentes, especialmente cuando se trata de delitos relacionados con la libertad sexual. Ana Velasco, el INE confirma lo que desde Vox ya dijeron hace tiempo, ¿no? A mí me gustaría puntualizar lo que yo creo que es más importante de todo, que es de esos delincuentes, quiénes son ilegales y quiénes tienen residencia legal en España. Si esos delincuentes tienen residencia legal en España, entonces habría que revisar las condiciones por las que un extranjero puede tener residencia en España o permiso de trabajo o lo que sea. Si son ilegales, lo que hay que hacer es expulsarles inmediatamente, tanto por este delito, que es gravísimo, como por cualquier otro delito que cometan. Un ilegal, incluso sin cometer delitos, pues debería ser expulsado, ¿no? Porque está en España en unas circunstancias irregulares. Entonces, yo creo que estos datos efectivamente son graves porque demuestran que el porcentaje de delincuentes sexuales con respecto a la población española y a la población inmigrante es mucho mayor con respecto a la población inmigrante, y eso requiere un análisis y requiere un estudio y requiere planteamientos para solucionar y para evitar que se produzcan este tipo de delitos. Pero yo creo que donde habría que poner el foco es en si son legales o ilegales, si están en España en condición
en condición irregular, pues entonces habrá que juzgarlos o lo que sea, pero hay que echarlos. Porque también hay que tener cuidado, y fíjate que te lo digo desde el planteamiento ideológico que tengo, hay que tener cuidado con que pueda parecer que es algún tipo de xenofobia. No, no es xenofobia. Es simplemente que cuando se cometen delitos hay que buscar las causas y tomar soluciones. Y entonces la clave está en eso, y ya no lo repito más, en que sean legales o sean ilegales. Que Ana se tenga que justificar con el tema de que no es xenofobia es porque al final ha calado el discurso de, bueno, pues de parte de los políticos más radicales a la izquierda, que por hacer cumplir la ley, Ana, por hacer cumplir la ley, simplemente has expresado estos argumentos. Porque... No, pero yo no me estoy justificando, ¿eh? Te lo digo completamente en serio, no lo digo por justificarme. Vale, pues yo quiero subrayar que eso no suena a justificación, porque ¿qué tiene que ver hacer cumplir la ley? Que es que ya está previsto en la ley que los que están en situación irregular en España directamente se les puede incoar un procedimiento de expulsión, y así lo dice la propia ley de extranjería. Y es lo que hay que hacer. Y es lo que hay que hacer. Y no se hace. Y a veces no se hace, otras veces sí se hace, y otras veces cuando se delinque directamente son juzgados y directamente en la sentencia el juez de lo penal figura ya la expulsión. Lo que pasa es que terminan cumpliendo parte de la condena en España, cuestión que también nos lleva a otros datos que podríamos apuntar, y es que desde propias instituciones penitenciarias ya se ha sacado esos datos, que la población reclusa en España en un porcentaje muy alto es extranjera también. Por tanto, va en la línea de lo que dices, Ana. Pero que es que no habría que hacer más, no sé cómo decir, no hay que subrayar una cosa que ya está. Lo que hay que hacer entonces es que se cumpla lo que ya está. Y eso es responsabilidad de todo el que pasaba por allí, Ana. Ahora del PSOE, pero anteriormente de otros partidos políticos que también en esto no han sido muy expeditos en la cuestión. Es decir, la ley de extranjería está para cumplirse, y al extranjero que viene con el visado de estancia, con la autorización de residencia, pues como si yo me voy a Colombia, a Chile, a China o a donde sea. Si voy entrando con el visado de estancia o autorización de residencia, nada más que decir. Y si estoy como turista, tengo 90 días para estar. Pero a partir de ahí yo quedo irregular. Y yo como irregular, como tantos irregulares que hay en España, pues ya sé que me puedo atener a que si me paran por la calle, me identifican, no tengo la residencia y se me puede abrir ese procedimiento de expulsión. Perdóname, solamente una pregunta. Sí. De todos estos datos que habéis dado, ¿qué porcentaje de extranjeros que cometen este tipo de delitos son irregulares? Yo no tengo el dato, Es Ana. que eso el INE de momento yo no tengo el dato. no lo hace. Yo no tengo el dato, la clave. pero sí que te puedo aportar, porque desde mi despacho desde nuestro despacho estamos todos los días asistiendo a cuestiones de este tipo, cuando vamos en condición de abogados de defensa, que también por supuesto lo hacemos dentro del derecho de defensa que tiene todo ciudadano, sea español o extranjero, para tenerlo, y también desde el lado de la víctima. Y cuando vamos a asistirles, vemos que si están en condición irregular y hay un procedimiento penal en curso y se le condena en firme, acarrea su expulsión directamente. Y por tanto ahí sí que acaba, y te puedo decir que acaba, que cuando esta persona sale de prisión, directamente se le sube al avión y se le expulsa. El problema está en que los que o han entrado de forma irregular, pues no se ha tenido el especial cuidado a que eso no sucediera, ¿de acuerdo? Por las fronteras no de paso, como las de Marruecos, etcétera, o bien cuando ya están aquí y pasan de esos 90 días, pues muchas veces se les sanciona con una multa, que está previsto en la ley, pero también está previsto la expulsión y no se lleva a fin, no se lleva a puerto. Yo creo que ese dato es muy importante, porque si se comprueba que la mayoría de los delitos cometidos por extranjeros los cometen personas que están en situación regular en España, en ese caso
habría que revisar las condiciones por las que se da esa regulación para poder estar en España. Bueno, es lo decir, que hay, ser más estrictos en ciertos ámbitos o en ciertos aspectos. Por ejemplo, hace poco, os acordaréis, salió un anuncio en televisión promovido por alguno de los ministerios en el que decían que en España ya no iba a ser necesario los antecedentes penales para los extranjeros que vengan a España y que quieran regularizar, vamos, que quieran hacerse españoles, que no fue un anuncio publicitario de un ministerio. Sí, pero no decía sé si exactamente eso. Lo que explicaba era precisamente cómo poder cumplir con el requisito de los antecedentes penales. En cualquier caso, si están regulares y cometen un delito, insisto, lleva aparejada la orden de expulsión, si hay una condena en firme por vía penal. Entonces, bueno, eso, ahora, el dato, sí, me apunto a eso que es importante, ¿no? Y subrayarlo también. De estas personas extranjeras que delinquen en España con delitos tan feos como pueda ser una agresión sexual, ¿se está regular o se está irregular? Porque esos datos, obviamente, darán pie a hacer unas políticas, ¿no? Claro, de extranjería, exacto, pues mucho más, exacto, que es la línea que está explicando Ana, que no necesito yo matizarte nada, pero sí por lo menos desde el conocimiento que tengo de la ley de extranjería, saber que hay cuestiones que efectivamente se pueden todavía cerrar mejor para que no haya, bueno, pues estos errores o abusos nuevamente de la ley, de los que conocen como es la ley y la trampa, ¿no? Yo la verdad es que tengo otro punto de vista totalmente diferente al que habéis planteado esta tarde. Yo sí que estoy de acuerdo en una premisa, que es que la ley hay que cumplirla. Sí, claro. En eso estoy totalmente de acuerdo y hay que cumplirla en toda su extensión y en todas las situaciones. Eso estoy totalmente de acuerdo. Pero yo creo que el enfoque debe de ser otro. Es decir, aquí hay un problema y es que los delitos de agresión sexual están aumentando. Igual que está aumentando la violencia en las calles, lo vemos todos los días con noticias de tiroteos, de apuñalamientos, de muertes. En algunas comunidades más que no. En otras, efectivamente. Por ejemplo, en Cataluña. Sí, ahí es donde tienen un verdadero problema. Yo creo que ese es el problema real. Más allá de poner el apellido, de si es español, extranjero, yo creo que ese no es el problema. El problema es que esos delitos están aumentando. Y están aumentando por varias razones. Primera, porque durante mucho tiempo se ha perdido el principio de autoridad en este país. Porque a los jóvenes se les ha educado en el todo vale y en el consigo lo que quiero, cuando quiero y como quiero. Entonces, cuando alguien les dice que no, en este caso, si en una previa una agresión sexual pues la mujer dice que no, etcétera, no lo aceptan porque están acostumbrados a que consigo lo que quiero, cuando quiero y como quiero. Y eso da igual que seas español, extranjero, regular, irregular. Creo que ese no es el... Sí, pero las cifras son... Los datos son los datos. Pero el problema no es ese de raíz, yo creo que el problema es el otro. Es decir, el objetivo no debe de ser... Pero por otra parte, que haya menores, de Igualdad dice lo del número, sí es sí, el objetivo no debe de ser que haya menor número de extranjeros delinquiendo. El objetivo debe ser que haya menores. Menor número de delitos, exacto, tanto de extranjeros como de españoles. Ese es el objetivo, que haya menor número de delitos. Por supuesto. Y ese debe de ser el prima donde hay que mirar. Yo, de verdad, el poner apellidos al delito me aporta poco. Sí. O sea, es decir, a mí me interesa si suben o no suben las agresiones sexuales, si suben o no suben los episodios de violencia, etcétera. Eso sí me importa. El poner el apellido, y más ya, si encima le queremos poner no solo un apellido, sino dos. No, es que es extranjero, pero además es irregular. Muchos de los extranjeros o de origen extranjeros... Perdona, yo si hay un extranjero en situación irregular que comete una violación, pues yo responsabilizo de eso al Estado. Al Estado porque si ese extranjero en situación irregular no hubiera estado en España, no hubiera cometido ese delito. Para mí tiene la misma responsabilidad el Estado en ese caso que si es un español el que lo hace. Bueno, o sea, no, porque el español... el español no tiene derecho no, porque el español ha nacido aquí y no le puedes expulsar de España. No, no es lo mismo. El Estado tiene que hacer que se cumplan las leyes. El Estado tiene que hacer que se cumplan las... Perdóname, el Estado tiene que hacer que se cumplan las leyes para todos. Para todos. Y si hay un extranjero en situación irregular que comete una violación, la responsabilidad es del Estado por no haber detectado a ese extranjero y por no haberle expulsado. Y si es alguien que no es así, exactamente me permitís, igual. Cuando os he comentado antes lo de que había visto un anuncio y tal, que no me acordaba bien. Bueno, pues aquí os lo leo. El Gobierno enseña a los inmigrantes, esto es de junio de este año, el Gobierno enseña a los inmigrantes a anular sus antecedentes para obtener la nacionalidad.
Un vídeo publicado por el Ministerio de Justicia muestra a los extranjeros cómo cancelar sus antecedentes penales y sexuales. Sí, pero Ana, Oye, pero Ana, eso era un tutorial que te explicaba. Yo puse un tuit sobre eso diciendo que ya podían explicar, en la línea que dice él, la educación desde pequeños en las escuelas para no tener que delinquir, más que lo otro. Pero eso no era saltarse los antecedentes penales, era un tutorial que te explica, porque legalmente es así, cuando un condenado tiene una pena de prisión y cumple la condena y pasa un tiempo X, según el tipo de delito que haya cometido, puede ir al Ministerio de Justicia y cancelar sus antecedentes penales porque constitucionalmente es un derecho. Vale, y lo que hacía el Ministerio aquí... era vociferar eso como darles, bueno, un tutorial. ¿Y a ti te parece que eso es conveniente hacerlo? A mí me parece te digo lo que dije yo. O sea, que estén animando a los delincuentes sexuales a que cancelen sus antecedentes para poder venir a España. Vale, una cosa, Ana, yo sí quiero sumarme para que no quede claro, sí estoy a favor de lo que has dicho. Todos somos iguales ante la ley y no hay leyes de primera o de segunda según si sea extranjero o español. En eso estoy de acuerdo. Que he dicho yo, que si eres regular, eres pues eso regular. está claro. Y segundo, por el hecho de estar irregular, el hecho de estar irregular en España es un tema administrativo y no penal. No hay un plus de penalidad, vamos a decir así, o de agravamiento de la condena por estar irregular. No lo hay, ¿vale? Lo que sí, en la línea de lo que dices, Ana, que el Estado tiene que asumir responsabilidades, pues sí, claro, de política en este caso, de migración, y si te vienen aquí sin los controles efectivos y se te quedan irregulares, pues el que tiene un problema es el Estado y por tanto todos los ciudadanos españoles. La prevención en todo, la prevención es lo mejor, en todo. La prevención es... Mira, yo recuerdo un caso que no es exactamente lo mismo, ¿no? Pero una mujer separada que estaba pleiteando con su marido, ella le había acusado de malos tratos, de tal y de cual, y ella había pedido al juez que por favor que no dejaran estar a su hijo con el marido. Bueno, pues al final el marido mató al hijo. Pero entonces, de esos, y al cabo de los años la justicia le ha dado la razón a ella y ha dicho que el Estado no cumplió con la obligación que tenía de proteger al menor, tal y cual. Pero ahí el hecho de que sea extranjero o español es indiferente. Es que estoy hablando de otra problema. cuestión. Claro, es yo que lo te que yo estoy hablando planteaba, de la prevención. La prevención. El Estado hay que y en este caso, hay que ir por delante de lo que pueda pasar. En todos. Estamos viendo los episodios de violencia que estamos viendo todos los fines de semana en muchas comunidades. Lo de Cataluña ya es algo desproporcionado. Cuando y nadie son hace nada. Ese es el verdadero problema. Cuando hay una violación de estas de manada y tal, que son 8 marroquíes, no te lo cuentan. Pero eso sí, los de Navarra, que eran guardias civiles, militares y tal, esos, por supuesto, para lo mí son contaban. exactamente igual. Bueno, para ti sí, los dos. Para ti sí, pero a algunos los protegen y a otros los señalan. Yo entiendo que no hay que proteger a ninguno y condenar a los culpables, sean lo que sea. Hay que juzgarles, y con un procedimiento con toda la garantía. O sea, yo creo que el matizar y el actuar en función del origen yo creo que es un error. No, pero ocultar información está mal. Ocultar datos está mal. Y en este caso se hace. ¿Se hace? ¿Por qué? Pues porque por las razones que sean, pero se oculta. Yo quería someter a la mesa su valoración sobre lo siguiente. El gobierno socialcomunista que tenemos, con la ministra Irene Montero a la cabeza, dice tener muchísima preocupación por la seguridad de las mujeres, porque puedan llegar, como dicen los podemitas, solas y borrachas a casa, incluso sin que les pase absolutamente nada. Pero es muy cierto, como dice Ana Velasco, una cosa que es verdad: cuando una mujer es violada por un extranjero, sobre todo de nacionalidad marroquí, la señora Montero no pone ni un solo tuit. Cuando una mujer es violada por un español heterosexual, evidentemente, y ya no digamos si es guardia civil o militar, como en el caso de la manada, pues aquí hay un festival de tuits. Por tanto, hay una diferente reacción en función de la correlación de nacionalidad y de incluso religión entre la víctima y el verdugo. Eso es así. Pero una pregunta que me llama la atención es ¿por qué tenemos que tener tantos prejuicios en resaltar que a lo mejor es que es un tema cultural? Es decir, ¿no sería más inteligente promover una inmigración proveniente de aquellos países que tienen más afinidad cultural con nosotros o que tienen más cultura de respeto a la mujer, como nosotros,
frente a lo que pasa en los países islámicos, donde es un hecho que la mujer no está en igualdad de condiciones con el hombre. Y esto no tiene que ver con la islamofobia, tiene que ver con promover la llegada a España de personas que sean culturalmente más afines a nosotros. No es islamofobia. Es que en Marruecos las relaciones sexuales fuera del matrimonio están penadas por ley. Es que en Marruecos no solamente las relaciones heterosexuales, la homosexualidad es delito. Y luego cuando llegan personas de Marruecos, algunas o bastantes de ellas, resulta que tienen comportamientos violentos contra las mujeres, no todos evidentemente, no es cuestión de generalizar, y hay marroquíes que tienen comportamientos violentos y discriminatorios y homofóbicos, nunca mejor dicho, para contra las personas homosexuales. Sin embargo, personas provenientes de otras partes del mundo, más culturalmente afines a España, como pueda ser Hispanoamérica, donde tenemos una cultura similar, un mismo idioma, un mismo marco conceptual, un mismo concepto de los derechos humanos y de la igualdad entre sexos, quizá sería más inteligente promover la inmigración de esos países, ¿no, Ana? Pregunto, no sé, ¿cómo lo veis? Voy a decir una cosa, no estoy muy de acuerdo. ¿No? No, ¿Por yo qué? creo pues porque en Hispanoamérica la relación hombre y mujer no es tan igualitaria como aquí. Y ¿Pero más que en los países islámicos o no, en tu opinión? Bueno, a ver, evidentemente no están, las mujeres no son propiedad del hombre legalmente, pero en Hispanoamérica es diferente, no voy a decir más. Y por otra parte, este fin de semana precisamente hemos podido ver todos que ha habido unos delitos gravísimos con asesinatos entre bandas, de estas bandas sudamericanas que no sé cómo se llaman, pero que sí, y que además precisamente la policía ha dicho que están incrementándose muchísimo los delitos, los navajazos, los tiroteos entre bandas latinas. O sea, que yo creo que es verdad que culturalmente tenemos muchísima más afinidad porque son países hermanos, tienen nuestra misma cultura, son católicos, por lo menos culturalmente, y hablan nuestra lengua, se integran muchísimo mejor, por supuesto. Pero en todas partes hay Cuecen habas, ¿no? Que se ovejas dice. negras. Yo te voy a robar, perdona, el argumento y me lo traigo aquí ahora también. Todo con la ley, nadie por encima de la ley. Entiendo bien, César, lo que quieres comentar, y es verdad que muchas veces el choque cultural, pues si no se hace respetar la ley, si es que todo está ahí, lo que pasa es que a veces no se hace respetar la ley. Es decir, si aquí viene, me da igual, un chino, un colombiano o un iraquí o un marroquí, y tiene que venir vamos a decir, al colegio. Y en el colegio, pues lo lógico es que se respete al profesor, cosa que es que ni los propios españoles muchas veces en los institutos respetan ya al profesor, con lo cual es que es un problema de educación, pero incluso a nivel interno para nosotros. Pero bueno, vamos a poner que el español ya se ha enterado que es que el profesor merece un respeto y que no se le puede agredir. Y ahora, no sé en qué país, me lo estoy inventando todo, pero para que vean el símil, pues resulta que allí sí se le puede abofetear o insultar a ese profesor. Pues obviamente si no se hace respetar eso, si no se tiene una consecuencia, un reproche incluso penal, esa conducta, o en este caso de responsabilidad para los adultos, que serían los padres de este menor o del que esté tutelado, pues el problema se va agrandando, donde vemos barrios enteros de ciudades o comunidades autónomas como la que hemos dicho, que está creciendo mucho la delincuencia, y es precisamente una parte importante por ese choque, ya no choque de cultura, sino porque el choque de cultura lleva a unas conductas que no se hacen respetar legalmente, pero sea el español, el chino, el japonés o el iraquí. Yo he conocido, perdón, César, simplemente, yo he conocido excelentes personas de los 5 continentes. Claro. Entonces yo no puedo generalizar. Yo lo que quiero es que en mi país, que es España, se respete la ley, por el español y por el que venga de fuera. Pero ahí está la clave. Siguiendo con su ejemplo, don Carlos, porque es que me he acordado cuando ha dicho usted las diferentes potenciales nacionalidades de diferentes alumnos en esa hipótesis que usted ha puesto,
He recordado el caso que se ha publicado en prensa en estos últimos tiempos, donde, por ejemplo, alumnos de familias musulmanas, tanto los alumnos como sus padres, negaban la legitimidad de ejercicio de la docencia a las mujeres profesoras. Y era una fuente de conflicto en el aula. Entonces, con esos casos, ¿qué podríamos hacer? Cumplir la ley. Pero al margen de la ley, porque digo no, yo... al margen de la ley es un tema educacional, pero no vamos a pretender ahora reeducar todo un sistema de códigos, tradiciones, costumbres o culturas de países allende las fronteras. Sería, bueno, yo creo una empresa imposible de hacer. Yo con que se cumpla la ley aquí, que es que no cumplimos ni nuestra propia ley, pero si vamos a ver, don César, hablando de las escuelas, si no se cumple ya el hablar español, castellano en las escuelas catalanas, ¿cómo va usted a pretender no? Eso también es verdad, Entonces, no, es que, a ver, son dos debates diferentes. Un debate era el debate original sobre el tema de las agresiones sexuales en cuanto a si eran inmigrantes, españoles, etcétera, y otra cosa es el debate de la inmigración. Evidentemente la inmigración tiene que ser una inmigración ordenada, sí, claro. Donde aquel que venga a este país, venga de donde venga, de Marruecos, de China, de Colombia o de Perú, se adapte a este país, Claro. que es lo lógico y lo normal. Como cuando iban los españoles emigraban en los años 60 a Alemania y se adaptaban a Alemania. Es que es lo lógico y lo normal, lo que debe de ocurrir en todos los sitios del mundo. Pero no está ocurriendo, ¿eh? Porque el gobierno no está haciendo una inmigración ordenada. Hay gueto- no, Porque y- cuando y ya llegó no solo Zapatero y eso. regularizó por la puerta de atrás a todos y el efecto llamada que hizo, pues lo que se hizo es una ordenación no ordenada y las consecuencias son estas. Y luego otra cosa es lo que decías del principio de autoridad, que es lo que se ha perdido, que es lo que nos está llevando, pero no solo en las bandas, en la banda latina, yo le llamo bandas juveniles, de hecho en la Asamblea tenemos una comisión de estudios sobre bandas juveniles, porque hay tantos españoles ya como extranjeros en esas bandas. No sé el número exacto, pero hay muchos españoles dentro. No hay que muchos. disimular la realidad. No. No hay que suavizar. Lo digo porque la realidad es es esa. Entonces, pero es que ese es el problema que tenemos. Creo que... Bueno, pues el tiempo pasa, la agenda de temas es la que es y tenemos que hacer una pausa para la publicidad y volvemos enseguida. Naturhaus es el mejor método para perder peso de forma saludable y sin pasar hambre. Desde la primera visita, una asesora te enseñará a cambiar tus hábitos hasta alcanzar tu peso perfecto. Lo conseguirás gracias a complementos alimenticios a base de extractos naturales y platos deliciosos. Apúntate ya en tu centro Naturhaus más cercano y online a través de naturhaus.es. Naturhaus, 30 años de experiencia en nutrición y dietética. Hotel Las Dunas, un lugar mágico en el corazón de la Costa del Sol. En primera línea de mar, situado en un oasis de armonía, tranquilidad, enfocado en la salud y bienestar de nuestros huéspedes. Desconecta del estrés y la monotonía del día a día. Estancias con programas exclusivos y personalizados de salud, rejuvenecimiento y control del peso. Elegancia y bienestar junto al mar, sin renunciar a la actividad y la vida saludable. Descubre Las Dunas Hotel Health and Spa, el más exclusivo de toda la Costa del Sol. Estás a solo unas horas de que parafarmaciamundonatural.es te haga llegar tu pedido con regalo incluido. Más de 25.000 productos de las principales marcas. Te esperamos. Pues ya estamos de vuelta de esa pausa publicitaria y antes de seguir, como siempre, una de nuestras recomendaciones, porque las arrugas superficiales, la flacidez o el descoloramiento de la piel son síntomas evidentes del envejecimiento, un proceso que a partir de los 40 años se acelera al reducirse la producción de colágeno por parte de nuestro organismo. Colacel Antiox de Mundo Natural es un complemento alimenticio que aporta colágeno hidrolizado puro de alta absorción y también antioxidantes, además de vitamina C, una vitamina esencial que contribuye
a la formación de las proteínas de relleno de la piel, como son el colágeno, la elastina, la tropoelastina o el ácido hialurónico. Gracias a su completa composición, un sobre al día de Colacel Antiox produce el mismo efecto que 3 envases de otros productos similares. Confíe en Colacel Antiox porque es mucho más que colágeno. Está de venta en tiendas especializadas o llamando al teléfono 91 446 0000, 91 446 0000 y también en parafarmacianatural.es. Y ya abordamos el último tema que vamos a analizar hoy. Tiene que ver con la Comunidad de Madrid, porque esta región es la autonomía que menor deuda sobre PIB registra, en concreto un 14,1% frente al 24,9% de deuda sobre PIB de media autonómica nacional. Además, durante el segundo trimestre del año, Madrid es la única autonomía junto a Asturias que ha reducido su deuda. Ninguna otra región ha bajado la deuda en este segundo trimestre, salvo Asturias, como lo ha hecho en menor cuantía, y ha quedado en 4.246 millones de euros, el 17,5% de su PIB. El resto de comunidades autónomas ha aumentado su endeudamiento pese a que no están bajando impuestos como está haciendo Madrid y más recientemente Andalucía y Murcia. También Valencia, en respuesta a la política fiscal quizá del Partido Popular, porque precisamente la región que gobierna Ximo Puig repite como la más endeudada del país, y es que a cierre del segundo trimestre esta autonomía está en el 45,8% de deuda sobre PIB y supera nada menos que los 54.000 millones de euros de deuda pública. Aún así, y pese a mostrarse en contra de bajar impuestos apenas unos días antes, finalmente Ximo Puig esta semana ha anunciado una rebaja en el tramo autonómico para rentas por debajo de 60.000 euros. Y aprovechando que tenemos en la mesa a don Ángel Ramos, que es diputado del Partido Popular en la Asamblea de Madrid, pues no me resisto a preguntarle. Don Ángel, parece que con estos resultados se demuestra que es posible, por un lado, bajar impuestos, por otro lado, mantener los servicios públicos y, por otro lado, desmontar así los mantras de la izquierda sobre este tipo de medidas. Pregunto yo, o me malicio yo, mejor dicho, que quizá por eso la izquierda brama siempre contra la presidenta de la Comunidad de Madrid, Isabel Díaz Ayuso, porque les desmonta el discurso. Hombre, evidentemente la Comunidad de Madrid es un objetivo prioritario de la izquierda y en particular de Pedro Sánchez, ¿no? Pero también es evidente que después de 18 años bajando impuestos en la Comunidad de Madrid, los datos están y se ha demostrado que se recauda más, que se crea mayor actividad, que se crea mayor riqueza, que se crea mayor crecimiento, y los datos, por ejemplo, los datos de empleo, son los mejores de toda España, ¿no? Pero es lo que decía al principio, no solo se trata de bajar impuestos, que ya lo hemos hecho. Madrid, la Comunidad de Madrid es la única comunidad que no tiene impuestos propios. Hemos eliminado todos los impuestos propios, somos la única comunidad. Y, por ejemplo, la presidenta anunció en el debate del Estado de la Región del pasado mes de septiembre la deflactación del IRPF para las familias madrileñas que tengan menos recursos o que tengan más recursos. También anunció la tarifa cero para los nuevos autónomos, durante 2 años subvencionados el 100% por parte de la propia Comunidad de Madrid, eliminación de los impuestos propios, eliminación de sucesiones, de patrimonio y demás. Porque además antes lo hablábamos, ¿no? El patrimonio es un impuesto, y así lo ha definido muchas veces la presidenta, y yo estoy totalmente de acuerdo con ella, es un impuesto muy injusto, es un impuesto, como decía antes, anacrónico, arcaico, que ya no se paga en ningún sitio de Europa y que además es que es muy injusto tener que pagar 2 veces por lo mismo. Es que al final el impuesto de patrimonio, por mucho que lo quieran... Claro, es, la doble imposición claro, no por mucho que lo quieran edulcorar ahora como impuesto de solidaridad, que es lo que hablamos al principio, es que es pagar 2 veces por lo mismo, ¿no? Eso es totalmente injusto. Y efectivamente, lo que hablaba, el gran objetivo de la izquierda es Madrid, porque está demostrando que con sus políticas, que son justo lo contrario de las políticas de Pedro Sánchez, los servicios públicos de Madrid casualmente son los mejores de España. Tenemos, como decía antes, la mejor sanidad. Llevan 20 años que estamos desmontando la sanidad, que estamos privatizando la sanidad, que vamos a tener que ir al médico con la tarjeta de crédito. Eso lo decía el señor Simancas. Sí, 20 años después. No, es que lo siguen diciendo ahora. O sea, el problema no es que lo dijera Simancas en su momento, que también. El problema es que hoy en día en la Asamblea de Madrid, en todos los debates, siguen diciendo lo mismo. O sea, no han avanzado, siguen en eso mantra. Claro, la sociedad madrileña ya no les cree. La sociedad madrileña se da cuenta de que todos vamos al médico y en mayor o menor medida nos atienden en buenos hospitales, buenos profesionales, con recursos. Y en ningún caso hemos tenido que ir con la tarjeta de crédito. Tenemos un transporte público en la Comunidad de Madrid que es el mejor de Europa. O sea, con viajar a cualquier país de Europa te das cuenta del transporte público que tenemos en la Comunidad de Madrid. Ellos siguen que estamos desmantelando el transporte público, que lo único que favorecemos es el vehículo privado, etc. Son los mantras que tienen durante 20 años y no se dan cuenta que Madrid ya no se cree esos mantras, que Madrid evoluciona, que Madrid es una sociedad abierta, es una sociedad libre. Básicamente es una sociedad libre.
que quiere vivir tranquila y que quiere avanzar, que quiere progresar, y eso es lo que ellos no les entra a la cabeza. Ellos quieren controlar todo. O sea, por ejemplo, cuando se puso el Distrito Único en Sanidad, donde cada uno podía elegir el médico que quería, ellos pusieron el grito en el cielo. ¿Cómo va a elegir nadie el médico que quiere? Pues ¿por qué no? Ah, y el colegio también, ¿no? Y el colegio, o sea, su obsesión es que no puedan los padres elegir el colegio que quieren. ¿Pero por qué? ¿Pero por qué no puede un padre elegir el colegio que quiere para educar a sus hijos? ¿Lo tiene que decir quién? Ellos. Pero siguen en eso, siguen encallados en eso. Y no se dan cuenta de que la sociedad va por otros sitios totalmente diferentes. Y usted como integrante del partido de gobierno en la Comunidad de Madrid, con el apoyo, por cierto, de Vox, que todo hay que decirlo, cuando se hace esa crítica de que la Comunidad de Madrid hace dumping fiscal, ¿a usted qué le pasa por la cabeza? Sea sincero. Pues, sinceramente, no por un lado me sonrío, ¿no? Digo, bueno, llamar dumping fiscal a esto cuando todos tienen las mismas herramientas. Ahora mismo lo ha hecho Andalucía, lo ha hecho el presidente Juanma Moreno, lo ha anunciado el malévolo socialista Ximo Puig, pues también lo ha anunciado, pues se ha dado cuenta que ese es el camino. Si es que ese es el camino, no hay otro. Lo que pasa es, también me da miedo porque al final lo que ellos van a buscar por activa y por pasiva es que ese crecimiento, esa forma de gobernar que hemos tenido en Madrid, que ha permitido ese crecimiento, como sea pararlo. Ese es el gran objetivo. Entonces serán capaces de hacer cualquier cosa para evitar que Madrid siga siendo la locomotora de España, ¿no? Pero la realidad es la que es, y todas las comunidades autónomas que tienen dos dedos de frente y que con gobiernos lo están haciendo, lo hizo Juanma Moreno, y ahí están los resultados de Andalucía. Andalucía estaba en el vagón de cola de cualquier indicador, económico, social, de cualquiera. Hoy en día no. Hoy en día no. Y se ha hecho bajando impuestos, y se ha hecho, sobre todo, que es lo que decíamos al principio, bajando impuestos, pero gestionando bien, que eso es lo fundamental. Sí, porque además llama la atención que acusen de dumping fiscal a la Comunidad de Madrid cuando el Gobierno central, si no me falla la memoria, recauda no menos de 89.000 millones todos los años en la Comunidad de Madrid, a los contribuyentes madrileños. De esa cantidad que recauda, apenas 15.000 millones, si no me falla la memoria, es lo que se queda en la Comunidad de Madrid, y el resto va para mantener servicios públicos en el resto de España, ¿no? De hecho, Madrid no era la que más contribuía. Es que eso debo decir, somos la comunidad más solidaria de todas, es la que más contribuye al reequilibrio con el resto de comunidades autónomas, muy por encima de Cataluña. Con lo cual, lo que pasa es que es el objetivo político. La presidenta Ayuso es el objetivo, es la obsesión del señor Sánchez. Lo hemos visto con el estado de alarma, con la pandemia, los estados de alarma a la carta contra Madrid, todas las medidas que eran solamente limitar a Madrid, el crecimiento de Madrid, el que Madrid pudiera empezar a andar, y era todo el objetivo, y es ese, ¿no? Entonces, pero Madrid no solo pagamos menos impuestos que el resto de comunidades autónomas, sino que es que además somos los más solidarios con el resto de comunidades autónomas, de todas, incluida Cataluña, con en tanto que, pues incluida Cataluña, nosotros aportamos mucho más al resto de comunidades autónomas de lo que recibimos. Sí, doña Ana, le quería preguntar, porque claro, Vox, en la medida en que al Partido Popular le faltan 4 escaños en la Asamblea de Madrid para aprobar muchas de las leyes, por ejemplo los presupuestos, quería preguntarle, ¿usted cree que la izquierda hace algún tipo de erosión estéril contra la política económica en la Comunidad de Madrid, puesto que los resultados objetivamente son buenos? Madrid, por ejemplo, acapara el 70% de la inversión extranjera que viene a España, se queda aquí en Madrid. ¿Eso por qué? ¿Está bien por el dumping fiscal de la derecha en Madrid o cómo va esto? No, yo no lo creo. Yo creo que lo que has comentado de la gestión es efectivamente fundamental. También influye mucho que Madrid es la capital de España y que legislativamente es, en el aspecto económico, es tremendamente liberal y da muchas facilidades. También en el ámbito administrativo para la creación de empresas, se hace todo de una forma ágil y rápida. Entonces, creo que todo eso ayuda y facilita. De todas maneras, tengo que decir que a mí me da pena que las comunidades autónomas rivalicen entre ellas. Me da pena, porque todos somos España. Todos somos España. Y entrar en esa dinámica de competir entre unas comunidades y otras no me gusta. Y porque también la Constitución dice que todos los españoles somos iguales ante la ley. Y si luego, a la hora de la realidad, no es así, pues algo está fallando. Y cuando habláis del dumping fiscal, hace un rato habéis comentado que si se aplicase este impuesto que se ha inventado Pedro Sánchez,
que muchas empresas madrileñas, por ejemplo, se marcharían a Portugal. O personas. O personas, ¿no? Se irían. Bueno, pues también es verdad que yo creo que el uso torticero que está haciendo el gobierno o sea, es decir, yo creo que hay que armonizar los impuestos y que todas las comunidades tienen que tener unos impuestos parecidos, pero por abajo, no por arriba. Es decir, yo no creo que haya que subir los impuestos en todas las comunidades, sino que lo que hay que hacer es bajarlos en todas. Y que, puesto que solamente el 15% de los impuestos que recaudan las comunidades son privativos, propios, son sus propios tributos, y Madrid no tiene tributos propios, como bien dices, claro, Madrid es un 15% más interesante para empresas y para personas que cualquier otra comunidad, y por eso se vienen de otras comunidades a Madrid. Y yo me alegro, yo vivo en Madrid y agradezco, por ejemplo, haber pasado la pandemia en Madrid y no haberla pasado en la Comunidad Autónoma Vasca, por ejemplo, porque aquí ha sido, dentro de la barbaridad, más llevadero. Pero vuelvo a repetir, me entristece que se fomente la competición entre comunidades. Habría que establecer otro tipo de políticas que fueran más colaborativas, que las comunidades, que todas conforman España y todos queremos lo mejor para España, que las comunidades colaboren entre sí y no compitan entre sí. Eso es lo que me gustaría. Claro, pues eso es lo que en el primer bloque, se acordarán, yo dije que me entristecía también mucho cuando en este eufemismo o no eufemismo, porque suena fatal, de guerra fiscal, han llamado a conocer que al final se trata de estar a palos unos contra otros, en este caso las comunidades autónomas. Y como bien dice Ana, si va bien en una comunidad autónoma bajando impuestos y como ha dicho... Ángel, disculpa, que me había quedado. Como ha dicho Ángel, efectivamente, se ve que es compatible con una buena gestión y con que los servicios públicos funcionen, además, bastante bien, bastante mejor que la media. Pues ¿por qué no vamos a copiar desde otras? ¿Por qué no van a copiar desde otras comunidades autónomas eso? Mire, yo recuerdo en lo peor de la pandemia, en los peores meses de la pandemia, efectivamente, Ana, recordaremos cómo desde comunidades autónomas nada sospechosas de no apoyar lo que se hace en la Comunidad Autónoma de Madrid por parte de sus representantes políticos, sin embargo, hosteleros, cualquier autónomo que tenía un negocio a funcionar y allí les obligaban a estar cerrados, cuando aquí Ayuso vio que había una posibilidad de compatibilizar con medidas, el abrir los negocios y demás, pues desde allí yo recuerdo que hasta se veían pancartas, de Ayuso, yo quiero ser como Ayuso, queremos un Ayuso, ¿no? Bueno, pues efectivamente, si lo que hay que ir es a lo que funcione, copiarlo, replicarlo y por los intereses de los españoles y de España, pues ir a eso. Lo que no podemos hacer es por idearios políticos, seguir a palos unos contra otros, porque eso no conduce más que a la ruina y lo tenemos más que demostrado. La frase célebre, no conozco un país más fuerte que España, que lleva siglos intentando destruirse unos a los otros y aún no lo ha conseguido. Sí, vamos a ver. Yo lo que no puedo estar de acuerdo, Ana, es en lo de que te da pena el enfrentamiento entre comunidades. Yo no lo veo como un enfrentamiento. Yo lo veo como una antiposición, o sea, el anteponer unas determinadas políticas con otras. Porque esas comunidades tienen las mismas herramientas que la Comunidad de Madrid. Las mismas. Andalucía lo ha demostrado hace 15 días. ¿Se refiere a la misma legislación para poder bajar impuestos, quiere usted decir? Exactamente. Tiene las mismas herramientas. O sea, el impuesto de patrimonio lo puede quitar cualquier parlamento autonómico, exactamente igual que ha hecho Madrid. Los impuestos propios los puede quitar cualquier comunidad autónoma exactamente igual que lo ha hecho Madrid. Por cierto, aprovecho para decir que el IBI, que es municipal, también se podría eliminar. Claro. que también Madrid lo tiene a los muy ayuntamientos, alto. El problema es que en este caso vosotros en Vox no queréis las comunidades autónomas, pero ese es otro problema diferente. Pero las comunidades autónomas sí que tienen esas herramientas para poder actuar. Y esa política que se está llevando en Madrid no se trata de enfrentamiento con nadie, se trata de una política que está dando unos resultados. Entonces, lo que no vamos a hacer es dejar de hacer esa política que da esos resultados porque a determinada comunidad no le gusta. Pues mira, lo siento, pero está dando los resultados. Y por cierto, y un matiz,
Madrid lleva siendo capital de España desde 1561, me parece, 1500 y pico, 61 si no recuerdo mal. Sí, 1561, sí. Pues si no recuerdo mal. Y hasta hace muy poquito tiempo no era la locomotora de España a nivel económico. O sea, el hecho de ser capital de España económicamente no nos ha supuesto nada. No se peleen ahora Ayuda. ustedes No nos ha dos, supuesto no nada. se peleen ahora ustedes no, dos es que dentro quiero de decir la Comunidad que- de Madrid, que- que estábamos diciendo a los espectadores lo contrario, De hecho, por favor. de hecho, El hecho mira, de la de hecho, capital, no se ser la nos capital de peleen. España es una obviedad que ayuda. Es una relativamente. obviedad que ayuda. De hecho, en el mandato de Carmena, en los 4 años de Carmena, Madrid dejó de liderar, Madrid como ciudad dentro de la Comunidad de Madrid dejó de liderar. Y acuérdese de rankings Diego Galván, que rankings dejó- de demás, que dejó que aquello- por primera vez tenía peores datos de empleo Aunque que era la a ciudad nivel de Madrid que la municipal. Comunidad de Madrid, gracias a Carmena. Con lo cual, el hecho de ser capital no te garantiza nada, te garantiza las políticas bien serias, las políticas que fomentan el crecimiento, que fomentan la actividad económica, que fomentan lo que decías, eso sí que estamos de acuerdo, en que aquí viene una empresa y se le da facilidades, no se le ponen trabas. Claro. Es Bueno, que esa es la diferencia. Por ser exactos, yo diría que el hecho de que Madrid sea capital, la Madrid ciudad sea capital, y eso afecta al resto de la autonomía, incluso nos podría perjudicar, porque creo recordar que, por ejemplo, en la partida de los presupuestos generales del Estado, en lo que se refiere a inversión en infraestructuras ferroviarias, Claro, se cuentan los ministerios. claro, como el gobierno, sobre todo cuando ha estado la izquierda en el poder, hace la trampa farisea, para variar, de computar como inversión neta en Madrid una línea de tren o de AVE, que sí, tiene... uno de los puntos es Madrid, pero es que va a otras partes de España. Por tanto, no solo es para Madrid, hacen esa trampa un poco trilera típica de la izquierda, ¿no? Por tanto, me pregunto yo hasta qué punto para algunas cosas Claro, no, o sea, nos ser conviene. capital de España tiene beneficios, pero también tiene servidumbres, es lógico y normal, y eso es razonable y es algo que se asume. Pero no te, el hecho de ser capital no te garantiza Bueno, pero te ayuda. Te ayuda. Yo no lo veo. Sí, sí, En de hecho, algunas cosas sí, en otras te la perjudica. Comunidad Autónoma Pero de Madrid estamos encantados de ser capital de España. que no- se creó precisamente porque estaba dentro la capital de España y se estableció así pues cuando en la época de la transición. Y otra cuestión, cuando hablas de que Madrid es la comunidad que más aporta a la financiación, al Estado, pues sí, claro, porque Madrid tiene muchos habitantes, tiene una economía que funciona muy bien y porque yo creo que debemos mantener y fortalecer la solidaridad Sí, pero si eso no lo ponemos- entre las regiones. Eso nunca lo hemos puesto en cuestión, Porque nunca. Y jamás, desde el Partido Popular, ni la presidenta Ayuso, ni el resto de presidentes del Partido Popular se han quejado de eso nunca. De ser la comunidad que más, al revés, nos sentimos muy orgullosos de ser lo que más ayudamos al resto de comunidades. En ese sentido, nosotros Y lo que jamás nos tendríamos vamos a que quejar, intentar hacer, en ningún caso. lo que un buen gobierno de la nación tendría el que problema, que no intentar tenemos un buen gobierno de la nación. sería que igualar el nivel económico, el nivel de renta, el nivel de todo, cultural, etcétera, de todas las comunidades, pero por arriba, no por abajo. Ya, lo que pasa, eso sí que es más difícil, se me antoja a mí, porque hay diversidad, que la diversidad es buena también en España, y hay muchas diferencias todavía que alcanzar. Quizá es verdad que con políticas de este tipo pues se podría alcanzar, pero eso es más complicado. Ahora, no entrar en esas batallas que Ana, usted bien ha dicho, yo soy un partidario total de ello. Tanto a nivel nacional como en la Comunidad Autónoma de Madrid, pónganse los deberes para que los grupos, en este caso que están en coalición, no entren en diferencias que los españoles de a pie, los que no somos políticos o no estamos ejerciendo ahora la política, no vemos como tales diferencias, porque eso puede entrar más en diferencias partidistas que tampoco yo creo que nos vienen bien al resto de España. Es curioso que entre las muchas medidas liberalizadoras que ha habido en la Comunidad de Madrid en estos últimos 20 años, si no me falla la memoria, hace ya 15 años que en Madrid tenemos algo tan lógico, por lo menos así lo vemos ahora, como que los comercios abran o no abran las horas y los días que estimen oportunos. Tanto pueden abrir como pueden no abrir a las horas y en los días que estimen oportuno, ¿no? Eso también en su momento se calificó de el acabose mundial y, sin embargo, el sector del comercio se ha dinamizado muchísimo y las comunidades autónomas limítrofes a Madrid, que también tienen esas mismas competencias en materia de comercio y que también podrían establecer una regulación de libertad de horarios comerciales, no lo han hecho. Y luego, sin embargo, se quejan de que hay personas que viven relativamente cerca de Madrid que los fines de semana vienen a comprar a Madrid. Pero pregunto,
Doña Ana, a usted que tanto no le gusta esta competencia entre autonomías, pero ahí hay otro ejemplo de que tanto Castilla-La Mancha como Castilla y León tienen margen legal para hacer lo mismo que Madrid y no lo hacen. Y mantiene ese modelo decimonónico de a un señor o señora que tiene un comercio decirle cuándo puede abrir, cuándo no puede abrir, cuándo tiene que hacer la pausa del café, cuándo se tiene que fumar el pitillo si es que fuma y cuándo puede ir al cuarto de baño. Eso es un poco antiguo, ¿no? Sí, pero a mí me parece más grave, por ejemplo, que un señor que vive en Madrid no pague impuesto de sucesiones y que, en cambio, un señor que viva en Cataluña pague por la misma herencia pues miles y miles de euros, por ejemplo. Eso sí que me parece un agravio comparativo entre españoles tremendo. Yo creo que si en las comunidades en las que no existe esa libertad de comercio como la que tenemos en Madrid, pues las asociaciones de comerciantes hablaran con sus gobiernos autonómicos y se lo pidieran, probablemente los gobiernos cambiarían esa normativa. Yo creo que ese tipo de normativas se acuerdan con los sectores productivos en cada caso. No se toman las decisiones arbitrariamente y a la ligera por parte de los gobiernos, sino que se reúnen con las asociaciones. Yo no sé en eso, Ana, si la señora Colau está allí en Cataluña muy por la labor. Es que me has puesto un ejemplo. Ya, pero es que es yo España estoy pensando, también. por Pero ejemplo, es España, yo Ana, estoy pero es pensando España. en otro gobierno del Partido Popular Sí, pero es en Castilla y León, por ejemplo, ¿no? Que allí a lo mejor pues son más restrictivos con los horarios. Es que tú me estás poniendo el ejemplo de una comunidad española. De una comunidad que está Española. regida, la ciudad de Barcelona, por una dirigente de un partido que es completamente populista y contrario a la libertad. Sí, sí. Absolutamente contrario a la libertad. Es cierto, pero es claro, cierto. Bueno. eso efectivamente redunda en un perjuicio económico para los pues, para catalanes y para todos los los habitantes españoles. de la ciudad. Pero es que nosotros ese tipo de colaboración sí que la hacemos. O sea, nosotros, por ejemplo, la semana pasada en el Pleno de la Asamblea aprobamos los convenios de colaboración con la Castilla-La Mancha y con Castilla y León con el tema del abono transporte. Por ejemplo, que llevamos, no es algo nuevo, llevamos muchos años haciéndolo. Con la oposición de la izquierda, por cierto. Magnífico, con la oposición de la izquierda. magnífico. Te quiero decir que nosotros ese tipo de colaboración con comunidades autónomas lo estamos haciendo. Insisto, nosotros nos sentimos muy orgullosos de ser lo que más aportamos al Fondo de Solidaridad. Si no tenemos ningún problema en eso. Lo que no vamos a hacer es que nadie nos venga a frenar nuestro crecimiento y nuestra forma de hacer las cosas, porque están dando resultados. Y tenemos unos servicios públicos, como decía antes, de los mejores, Pero si los el mejores problema... de España. Entonces, claro, es que no vamos a enfrentarnos entre comunidades. Pues claro que no. Si el Pero problema yo no no es tengo de- por qué cambiar una política que está No, funcionando, claro que no. porque el de enfrente no quiera cambiarla. No. Oye, Si no es mi problema, claro, lo contrario el problema es que... sobrepasa a las comunidades autónomas. El problema es que... No, pero date cuenta también, no olvides que esas comunidades autónomas tienen los gobiernos que tienen porque los ciudadanos han elegido esos gobiernos. Efectivamente. O sea, no es un castigo divino, No, es porque lo han elegido no. los ciudadanos, Claro con lo cual que los ciudadanos también tienen que saber que hay otros modelos de hacer política, que hay otras formas, Pero las que hay una diferencias- comunidad al lado donde hay un gobierno diferente que gestiona diferente y que da resultados. Eso lo tienen que ver también los ciudadanos. Claro, pero Y lo que están la... viendo. Y lo están viendo, Pero ya, no ya, debería- por eso, no por eso debería- las encuestas, no claro, debería que lo de que hablábamos haber- al principio, van como... Pero No claro, debería de haber diferencias legislativas importantes que provoquen que sea más beneficioso para un español vivir en una comunidad que vivir en otra, por cuestiones Pero es legislativas. que llevado al extremo pasan los ayuntamientos. Entonces, en los ayuntamientos, cada ayuntamiento tiene una normativa, pues tendríamos que tener una no normativa es lo mismo municipal que para todo. No, pero para las ciudades de más de 50.000 habitantes, pues una normativa para toda España. Pues no, cada una tiene su propia libertad de hacer las cosas. Pues es que eso es la democracia. Por ejemplo, en Y el eso es IBI, ¿no? sistema, Porque por de ejemplo. los 138 ayuntamientos que hay en España, cada ayuntamiento tiene Pues, margen dentro de tiene- unos parámetros tiene para poner margen un dentro IBI de- más alto, más bajo, ¿no? Exactamente, sí, Hombre, sí, Pues sí. ahí yo rompo para que el IBI se anule, porque es otro de los impuestos confiscatorios a nivel municipal. Si yo por tener una casa, usted o usted, Todos. tenemos que pagar cada año la burrada que nos hacen pagar, esto es confiscatorio. ¿Pero por qué? Si yo ya he pagado cuando heredé o cuando la transmisión patrimonial o lo Cuando que la toque, compré. cuando la compré.
Claro, o sea, ¿por qué tengo que seguir pagando? Que sí, que los impuestos son necesarios, pero busquen entonces otras vías, pero no por tener un inmueble que es de mi propiedad, que ya me ha costado mucho adquirir, comprar o transmitir de mi familia a mí, tengo que estar pagando, Porque ¿no? el Año a ayuntamiento, año. si no cobra el IBI, no tiene dinero ni para barrer una calle de... Se podrá buscar de otras No fuentes, tiene. Pero al Ana, final es yo cambiar, creo. es buscar Es otro mucho impuesto. Se y pueden cambiar. buscar otras recaudan vías. muchísimo. Otras Y vías, yo pero quería bueno. decir también, con respecto al impuesto este del patrimonio, que habrá gente que a lo mejor tenga mucho patrimonio, pero no tenga liquidez. La mayoría. Y entonces, Ana, de la repente, les mayoría. ponen un impuesto Claro. que tienen que pagar por, yo qué sé, por una finca que no es productiva, Sí, sí. 75.000 euros. Y no tiene ni para pagarlos. ¿Y de dónde saco yo ese dinero? Pues así hay muchas herencias en otro orden de Claro. cosas que están renunciando Claro. porque no tienen para poder pagar, allí donde Claro. la escriban. por Hasta que el ejemplo. Partido Popular de Juanma Moreno lo cambió al Exacto. llegar al poder en Andalucía. Si no me falla la memoria, Era- todos los años 24.000 andaluces Correcto, sí, renunciaban a la herencia de renunciaban. sus padres. Sí, por sí. no pagar- por Con no lágrimas poder en los pagar el ojos, impuesto a la con muerte. lágrimas en los ojos, porque claro, era Es que patrimonio. que eso se es iba. un disparate. Sí, sí, claro. Eso es un disparate. Pero también es un disparate que pase eso en Andalucía y que no pase en Madrid. ¿Por qué tiene que pasar eso? O pasaba cuando pasaba, y sigue pasando en otras regiones Porque en de Madrid España. hay un gobierno que hace las cosas bien, en Andalucía hasta que llegó Juanma Moreno había un gobierno que no hacía las cosas bien. Pero yo creo- son los ciudadanos andaluces los que tienen que decidir, como decidieron, este modelo no nos gusta, cambiamos. Es que eso es la democracia, que los ciudadanos Sí, pero eligen, ven el- modelos, el- contraponen modelos, hay un y si yo gobierno estoy de en la- esta comunidad y tengo unos servicios y en la comunidad de al lado resulta que gobierno, en este caso, un gobierno diferente, como el de Ayuso, que tiene unos mejores servicios, pues voy a coger ese modelo. 17 Esos son los reinos de ciudadanos. taifas. 17 reinos de taifas. Yo no estoy de Eso es acuerdo lo que con eso. tenemos. Que además, y no vamos a entrar en esa cuestión ahora, Porque pero además, todo si no eso hubiera esas multiplica el 17 gasto de la administración. En la situación actual que tenemos en este exponencialmente. país, si no hubiera esas 17 comunidades autónomas, ¿quién paraba a Pedro Sánchez? ¿Quién qué, perdón? ¿Quién paraba a Pedro Sánchez? Bueno, los españoles. Bueno. Somos los que tenemos la llave en las urnas de Los pararlo. que le vamos a parar. Le vamos a parar. En Estoy cuanto convencido nos de den que la sí, pero oportunidad, le vamos a hasta parar. ahora le han parado muchas cosas las comunidades autónomas. bueno. Y nos han salvado de muchas cosas las comunidades autónomas. Pues no tenemos tiempo para más, porque ya me están diciendo en realización que nos tenemos que despedir, así que no me queda más que despedir la mesa. Doña Ana Velasco, vicesecretaria institucional de Vox, muchísimas gracias por habernos acompañado. Muchas gracias a vosotros. Gracias, don Carlos Lacacia, abogado, muchísimas gracias. Muchísimas gracias, César. Y déjeme mandar un saludo especialmente hoy para Javier Algarra, que le he hecho en falta. Y mejorando lo presente, que también usted para mí es un referente. Bueno, el maestro siempre lo hace mucho mejor que su modesto alumno, pero le agradezco mucho la valoración. Don Ángel Ramos, diputado del Partido Popular en la Asamblea de Madrid, muchísimas gracias por haber Muchas estado con gracias. nosotros. Y muy Muchas buenas gracias a noches. usted, César. Y a ustedes pues les emplazamos mañana a otra, lo diré bien,